nosotros tomamos una decisión de vida en general sin tener el conocimiento. A nosotros, Gabriel, nos pasa todos los días, acá entra un poco en la realidad de la entidad. Lo que nosotros vemos es que los colombianos nunca o casi nunca revisamos nuestra historia laboral. La historia laboral es el insumo principal para la pensión, pero no revisamos la historia laboral. Y faltando 1 o 2 años, ahí sí decimos, uy, nuestra historia laboral, ¿qué pasó con nuestra historia laboral? Y ahí nos damos cuenta que hace 20 o 30 años un empleador no nos cotizó. Y ahí es donde empieza la problemática. Como no nos cotizó, entonces lo que pasa es que el Estado me quita las semanas o me roba las semanas y empieza la confrontación. La confrontación con la entidad o la judicialización o la tutela o la demanda, porque no hay una conciencia y unos hábitos de estar revisando la historia laboral. Ahí le pregunto, ¿la revisa también? Tiene algo de conocimiento, pero siempre lo he dicho, la historia laboral es como una cuenta de ahorros. Entonces, ¿por qué me fui por este lado? Porque yo creo que gran parte del tema pensional es un tema de hábitos. No sé si ya lo había contado acá, pero alguna vez en una entrevista, periodista joven como usted me contó que había estudiado en España. Pues conoció a una española y salieron, ¿no? Y qué libros te gustan y qué deporte, y se fueron conociendo, ¿no? Pero de pronto la española le pregunta al colombiano, ¿y cómo vas con tu pensión? En España hay 46 millones de habitantes, en Colombia hay 46, más o menos somos iguales. Obviamente España es una población un poco más envejecida, pero en España hay 10 millones de pensionados, en Colombia hay 2. Estaba poniendo ese ejemplo por el hábito. Yo creo que gran parte y uno de los retos de Colpensiones es crear esos hábitos. Y ya hay muchas políticas, no me voy a extender más. Entonces yo diría que en parte, no todo, pero en parte, ¿por qué no nos pensionamos? Es porque no tenemos los hábitos ni la racionalidad suficiente para estar cotizando. En segundo lugar, claro, hay muchas personas que no tienen los ingresos suficientes o el trabajo lo suficientemente estable para hacerlo. Por eso decía anteriormente, frente a la pregunta que me había planteado Mario, el mercado laboral, y me había preguntado María Carolina también, el mercado laboral es cada vez más volátil, cada vez más volátil. Es decir, la idea de entrar a trabajar en una empresa y toda la vida, digamos, le pregunto, Gabriel, ¿usted cree que acá dentro de la República va a durar hasta los 62 y se pensiona acá? Usted que es millennial, digamos, ¿cierto que no? El mercado laboral es cada vez más volátil, por eso es necesario adaptar la normatividad hacia realidad. Hay nuevos programas. Por los bajos ingresos o por el trabajo inestable está beneficios económicos periódicos. Este programa, y me voy a extender un poco acá, es flexible. Esa es su primera característica, la más importante. El sistema pensional exige cotizar 1.300 semanas, ¿cierto? Y mes a mes, ir mes a mes cotizando todo el mes para cotizar las 1.300 semanas. Pero cojamos un ejemplo, el sector cafetero. El café tiene 2 cosechas al año. No tiene un ingreso permanente todos los meses para ir cotizando las 1.300 semanas, ¿me explico? Porque es que es otra realidad. Entonces, adaptar la normatividad a esa realidad es el programa de beneficios económicos periódicos. Cotice, ahorre, lo que pueda cuando pueda. Hay una alternativa frente al sistema pensional como funciona, que es beneficios económicos periódicos. Ahorre lo que pueda cuando pueda, con un subsidio del 20%. Sobre lo ahorrado, si ahorré 200.000 pesos este año, tengo 240.000. Usted pensará, Gabriela, pero eso no es nada. Pero 240.000 pesos cuando tiene 23 años, para llegar a los 62 y genera como unos intereses, ¿me explico? 20%, un microseguro que asegura 10 veces lo ahorrado el año pasado. Si ahorré 200.000 pesos el año pasado, tengo un seguro que paga el Estado, que este año me asegura por 2 millones de pesos. Está buscando el aseguramiento total y no tiene costos de manejo como los bancos, ni de cuota, ningún costo. Cada peso del ciudadano es del ciudadano. Entonces, como verá usted, digamos, por un lado es la educación, son los hábitos, por otro lado es adaptar la normatividad a esa realidad que es diferente y buscar de la mejor manera posible aumentar esa cobertura para que todos los colombianos, y ahí no diría que se pensionen, sino tengan un ingreso digno en su vejez, de acuerdo al esfuerzo de ahorro también que hagan, que es donde están los hábitos. Ese tema de los jóvenes. Bien, hay ahí una discusión muy fuerte, Mario, y esa también pregunta es interesante en la misma línea. Hay una discusión muy fuerte, ustedes han visto, los fondos a veces dicen que se están trasladando casi por inercia,
sin tener el conocimiento adecuado. El año pasado sí se trasladaron 160.000 personas. Entonces, digamos, hay una discusión grande. ¿Cuál sería mi respuesta a la pregunta, Mario? En primer lugar, digamos, más allá de cómo funciona el sistema pensional, es necesario tener instituciones fuertes. Y la apuesta de este gobierno, la apuesta del presidente Santos fue que el régimen de prima media tuviese una institución fuerte, y esa institución es Colpensiones. Es decir, Colpensiones ya no es el Seguro Social, Colpensiones ya no tiene los atrasos del Seguro Social, Colpensiones cuida la historia laboral, cuida la información, y eso está generando confianza en los ciudadanos. Los ciudadanos están viendo que, digamos, no van a tener que pasar lo que pasaba en el Seguro Social, que eran 5, 10, 15 años esperando, sino que ya están viendo una entidad más sólida. Yo supongo que parte de los traslados es por ver una entidad más sólida. En ese sentido, de todas maneras, Mario, es necesario ver uno por qué se trasladaron y ver si tomaron la mejor decisión. Por eso, insisto nuevamente, la mejor forma de la entidad para funcionar es poder, más allá de cómo está el sistema pensional, que es una decisión del alto gobierno reformarlo o no, acompañar al ciudadano y que tenga la información adecuada y la educación y la pedagogía para construir su futuro. Muy bien, buena pregunta. Voy a responder acá con varios puntos. Primero cuento la historia, o sea, la película y la foto. ¿Cuál es la película? Colpensiones empezó con más de 100.000 tutelas, de las cuales alrededor de 30.000 o 40.000 estaban resueltas. Todas estas eran una herencia del Seguro Social. En ese sentido, ahí en términos de avances, pues el 40% estaba resuelto. En este momento son más de 230.000 tutelas, de las cuales 220.000 tutelas ya están, 225.000 más o menos, grandes números ya están resueltas. Tenemos algunas tutelas que, como dicen los abogados, son materialmente imposibles de resolver, porque es un oficio de un juez que dice, resuélvale la tutela a María Carolina. Pero ¿y cuál es la cédula? Y es la beneficiaria, es la apoderada, es la causante. Entonces, digamos, hay un número de tutelas que estamos trabajando con los juzgados. Entonces, esa es la película hasta hoy, es decir, en este momento el 98% de las tutelas han sido resueltas. De todas maneras, hay tutelas. Pero, ahí va el segundo punto, las cifras muestran que en el Seguro Social se radicaban alrededor de 9.600 tutelas en promedio al mes. Mensualmente, 9.600 tutelas. En este momento, Colpensiones se están radicando más o menos 2.500 tutelas al mes. Es decir, el número de tutelas ha bajado. Por la eficiencia de la entidad, porque ya no hay atrasos. Entonces, digamos, el número de las tutelas ha bajado en términos de su radicación. Pero hay tutelas. ¿Por qué digo, insisto, pero hay tutelas? Porque yo considero que hasta que no logremos movernos hacia atrás y generar esa educación, si la persona, cuando radica su solicitud, sabe cuántas semanas tiene, sabe qué derecho tiene, esa pensión se liquida más rápidamente y no hay esa confrontación con la entidad que termina en la judicialización. Entonces, en ese sentido, digamos, yo creo que estamos en un número relativamente razonable que para poder hacerlo bajar más, es necesario hacer mucha más pedagogía y mucho más acompañamiento. Ahora, por otro lado, estamos trabajando, ya el último punto, estamos trabajando muy de la mano con la rama judicial. Tenemos un convenio con el Consejo Superior de la Judicatura. En las tutelas que están relacionadas con fallos judiciales, la misma Corte nos ha apoyado. La Corte le ha dicho a los jueces, ha exhortado a los jueces de la siguiente manera: si hay una tutela frente a un fallo judicial, antes de ponerle una sanción a Colpensiones o al funcionario de Colpensiones, pregúntele a Colpensiones si ya tiene la información de esa sentencia, porque son sentencias que vienen de una herencia enorme y muy incierta del Seguro Social. A nosotros todavía hay ciudadanos que por PQRS nos radican sentencias del Seguro Social, que el Seguro Social no nos había dicho que existían y que pues obviamente Colpensiones no conocía. Y para eso nosotros tenemos que primero hacer un estudio de seguridad antes de resolverla. No podemos resolver con una copia simple, es decir, con una fotocopia, esa sentencia. Por eso tenemos un convenio con el Consejo Superior de la Judicatura. La Corte Constitucional nos ha estado haciendo seguimiento completo. Y de hecho, en el último auto, la Corte ya afirmó en uno de sus fundamentos jurídicos
en el auto 181, que Colpensiones ya contaba con la capacidad adecuada para no tener protección frente a las tutelas. Entonces, en ese sentido, también está avanzando la entidad, digamos, de manera acelerada y buscando resolverle a todos los colombianos sin la necesidad de tener que ir a la judicialización. Estamos buscando, por ejemplo, lo siguiente, ya hicimos un piloto en Cali y estamos armándolo. Cuando un ciudadano va a un juzgado a poner una tutela, lo que estamos buscando es que haya una oficina de Colpensiones al lado, donde el juez le diga, vaya a Colpensiones antes, a ver si le pueden resolver o no, para poder también minimizar la congestión en los despachos judiciales. Entonces, digamos, hay muchas formas de las que estamos trabajando. Tenemos entrada, por ejemplo, en el convenio a las bodegas de Montevideo, las bodegas donde están digamos, gran parte de los expedientes de la rama judicial a buscar esas sentencias, a buscar esas tutelas para poder resolverlas.